Muy bien, pues estamos hablando sobre cortejo y noviazgo. Y yo creo que tiene que ver obviamente con quién te vas a casar. Para el caso de los jóvenes, con quién me voy a casar. Hemos estado hablando algunos principios importantes, pero yo estoy convencido que hay dos momentos sumamente importantes en la vida del ser humano. Y uno de ellos, y yo espero que estés de acuerdo conmigo, es el día en que tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Creo que es el momento, uno de los momentos, o es el momento más importante en tu vida. El día que entiendes el amor de Dios, cuando Jesús viene a reinar a tu corazón y cuando entiendes que ahora tienes vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y es uno de los momentos más trascendentes en la vida del ser humano. Jesús habló del nuevo nacimiento, ¿verdad? Sí, nacemos físicamente, pero la importancia de entender el nuevo nacimiento. Pero la segunda decisión más importante es ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? Porque finalmente es algo también muy relevante. De tal manera que debo de entender que Dios desea que yo tome una decisión correcta. Y para ello hay principios que he estado compartiendo. Ya hablamos demasiado acerca del modelo de noviazgo del mundo, los que no conocen a Dios, que es un modelo que no podemos adoptar. No es un modelo que, lejos de enfocarnos a lo que es el matrimonio, nos va a desviar, nos va a confundir si no lo hacemos de manera correcta. Entonces, hemos hablado mucho al respecto y la última vez yo te hablaba de 3 principios que he enseñado. En primer lugar, para poder casarme correctamente o con la persona correcta, en primer lugar es a la manera de Dios, y ahí hablábamos mucho acerca de lo que es el yugo desigual. La manera de Dios es lo que la palabra de Dios me enseña. O sea, yo no me puedo casar si yo verdaderamente soy un hijo de Dios que ama a Dios. Yo debo de buscar a alguien que tenga los mismos valores, la misma pasión, el mismo amor a Dios, ¿verdad? Alguien que ame a Dios como yo amo a Dios. Ya hablamos de lo que es el yugo desigual. Y eso, créeme que causa mucho dolor cuando nosotros lo hacemos fuera de la voluntad de Dios. Muchos jóvenes, tristemente, ¿verdad? Pero lo único que muchos jóvenes tristemente deciden casarse en yugo desigual. Pero lo único que va a hacer que no sea así es que verdaderamente tú entiendas que cuando Dios dice en su palabra no te unas en yugo desigual, no es una sugerencia, no es una opinión, es un mandamiento. Es algo que Dios como Padre te ama y te quiere proteger. Porque el matrimonio es una bendición. El matrimonio es el tiempo, la temporada de mi vida en donde dedico los más años de mi vida en una vida matrimonial, y vale la pena vivir feliz. Y vale la pena conocer, encontrar a la persona con la que realmente voy a disfrutar ese camino en mi vida matrimonial. Entonces, si yo lo hago fuera de la manera de Dios, voy a sufrir. Segundo lugar, es obediente a Dios. Y de eso quiero desarrollar hoy el tema. Obediente a Dios. Voy a hablar del tema de la obediencia. Repite conmigo, obediencia. Y la única prueba que eres obediente a Dios, y estoy hablando a jóvenes, en un rato voy a hablar a adultos, pero la única prueba que eres obediente a Dios es siendo obediente a tus padres. No hay otra manera, no veo otra manera en la Biblia, porque cuando decimos que me quiero casar a la manera de Dios o como Dios quiere, debo de entender que los padres tienen un papel fundamental en esta decisión que voy a tomar. Y papá, mamá, por favor, tú tienes que entender la responsabilidad que tienes como padre. Como padre, tu hijo, ¿verdad? Hoy veíamos estos pequeñitos, pero como padre, tú enseñaste a tu hijo a caminar. Enseñaste a tu hijo a hablar, le enseñaste a comer, le enseñaste las vocales, le enseñaste tantas cosas, lo formaste. ¿Y cómo crees que la decisión más importante que tu hijo va a tomar, lo vas a dejar solo para que él decida?
No es el modelo de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos de ser padres responsables porque en ese último momento de su etapa, tú tienes que estar involucrado porque tú tienes mucho que dar a tus hijos. Un consejo, o a lo mejor un no, o a lo mejor tú tienes que estar ahí. Y joven, te quiero decir algo, el mundo no nos enseña eso. Te voy a dar una estadística que es muy triste, pero estamos hablando de esta estadística de relaciones en el mundo, de los noviazgos que no conocen a Dios, de los que ya hablamos. Pero en el mundo, el 80% de los jóvenes que se unen con otra pareja, sea en unión libre o para casarse, no consideran a los padres. El 80% de los jóvenes no consideran a los padres. Si acaso les avisan, si acaso les dicen, solo te comento lo que voy a hacer. Ahora escucha bien, de ese 80%, el 40% lo hacen contra la voluntad de sus padres. O sea, los padres no están de acuerdo, pero a los jóvenes no les importa. Porque la idea es, ellos ya hicieron su vida, ahora yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. Por eso hay matrimonios y relaciones tan accidentadas porque han olvidado un principio que quiero enseñarte. Y ese principio es, papá, mamá, son importantes en tu vida para poder tomar esa decisión. Si bien es cierto, papá y mamá no van a escoger por ti, porque a veces los jóvenes dicen, ¿y qué quiere decir, pastor? ¿Que mi papá me va a escoger a la persona? No, tu papá ni tu mamá te van a escoger. Pero ellos te pueden dar una opinión. Ellos te pueden decir, mira, hijo, no estoy de acuerdo. Mira, yo lo veo y no me gusta. Y sabes, esa voz es muy importante. Ahora, quiero que vengas conmigo a la palabra. En el libro de Efesios, capítulo 6, en el versículo 1, y todos conocemos esta escritura, pero vamos a reflexionar unos minutos. Y entonces aquí voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, hijos, obedezcan a sus padres. ¿Puedes repetir conmigo eso? Hijos, obedezcan a sus padres. Este es un mandamiento. Esto no es una sugerencia otra vez. No es un punto de vista. Es una declaración que Dios dio y que dice el apóstol Pablo. De hecho, Pablo lo está reiterando porque está en el Antiguo Testamento. Dice, hijos, obedezcan a sus padres. ¿En qué momento, pastor? No dice, si tu papá te cae bien, si tu papá hace lo que quieres, si tu papá o tu mamá piensan como tú. El mandamiento es, obedece a tu padre, a tus padres. Porque ustedes, voy a seguir leyendo, pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Está dentro de los 10 mandamientos, ¿verdad? Está este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Lo habías pensado? El primer mandamiento en la Biblia que contiene una promesa es este. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la promesa? Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien. Repite conmigo, me irá bien. Y tendrás una larga vida en la tierra. Entonces aquí está el mandamiento y aquí está la promesa. Si tú obedeces a tus padres, ¿cómo te va a ir? Bien. Si tú no los obedeces, ¿cómo te va a ir? Y hablando del tema del matrimonio, si tú lo haces a tu manera y no honras, no obedeces, no consideras a tus padres, te expones que te vaya mal. Yo sé que aquí en este auditorio hay gente, hay adultos, mujeres, hombres, que pueden recordar y pueden decir realmente, sí es cierto, pastor, yo lo hice fuera del orden y me tuve que estrellar. ¿Por qué? Porque honrar, obedecer a nuestros padres es algo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, parte de la madurez de un creyente, o sea, esto es algo que tiene que crecer en nuestra vida, es obedecer. O sea, nuestra naturaleza, escucha bien, nuestra naturaleza está inclinada al desobedecer, a la rebelión. Por naturaleza somos rebeldes.
Por naturaleza, nosotros somos rebeldes a la autoridad. De hecho, todo pecado, la raíz de todo pecado, es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es la actitud de todos nosotros que dentro dice, lo hago como quiero, la manera que quiero, y nadie me dice cómo lo tengo que hacer. Ahora, todos quisiéramos vivir así, hacer lo que quiero, como quiero, y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Pero esa actitud es hablar desde tu naturaleza pecaminosa, desde tu naturaleza rebelde que todos tenemos. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que entender que hay que corregir nuestra manera de pensar. La Biblia dice que Jesús aprendió la obediencia, por lo que padeció, aprendió a obedecer. La Biblia dice en Proverbios 22:15 que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Entonces, está ligado a tu corazón ser necio, ser desobediente. Jóvenes y adultos también, ¿verdad? Porque vamos a hablar un poco ahorita sobre el tema de la obediencia y de la autoridad espiritual. Pero esto tiene que ser algo que tengo que aprender en mi vida, porque mi naturaleza es desobedecer. Mi naturaleza es hacer lo que quiero, como quiero, a la manera que quiero. De hecho, ese es el pensamiento del mundo. No hagas caso a tus padres. Ellos ya vivieron la vida. Ellos ya hicieron lo que tenían que hacer, se equivocaron, así que tú también, si te vas a equivocar, equivócate. Y yo te digo, ¿qué manera más tonta de pensar? Eso la Biblia dice que es un necio el que no toma el consejo y se estrella solo. Eso es necedad, porque la palabra nos da sabiduría. Y la palabra nos ayuda a tener dirección en los pasos que voy a dar. Entonces, si estoy hablando de con quién me voy a casar, yo debo de entender que detrás de la voz de mi papá o de mi mamá está Dios. Y a veces tu papá te puede decir, no estoy de acuerdo. O tu mamá. Y a veces las mujeres son más sensibles, ¿no? Cuando tu mamá te dice, hijito, hijita, ese chico no me gusta. Ay, papá, ¿tú qué sabes? Dios está ahí. Si tú no alcanzas a ver que el principio, Dios lo va a respaldar. El principio de autoridad. Y la verdad es que todos cuando venimos a Cristo, escúchame bien, iglesia, todos cuando venimos a Cristo traemos heridas contra la autoridad. Tenemos problemas para obedecer. ¿Por qué? Porque hemos tenido malas experiencias. A lo mejor una autoridad demasiado controladora que nos ha lastimado, que ha abusado de nosotros, o a lo mejor nadie te dijo lo que tenías que hacer, y eso también está mal. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que dejar que esto sea una realidad en nuestra vida. Ahora, la obediencia, escucha bien, no es obediencia, sino lleva consigo someter tu voluntad a la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida, que son tus padres. Porque obediencia es eso. Obedecer es que yo someto mi voluntad a la voluntad de alguien más, que en este caso es la voluntad de mis padres. Y cuando yo quiero hacer algo, pero yo quiero obedecer, entonces yo voy a tener una autoridad sobre mi vida que me va a ayudar, me va a dirigir, me va a aconsejar y a veces me va a decir no. Y yo debo de ser tan sensible y entender que es no. Y a veces te va a costar lágrimas. Y a veces te va a doler. Cuando a lo mejor ese chico hermoso, maravilloso que tú crees, o esa chica, y tu papá o tu mamá te dicen, hijo, no me gusta, no estoy de acuerdo, no tengo paz. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Y yo recuerdo cuando era joven, antes de casarme, y mi mamá, ¿verdad? Porque las mujeres siempre son más sensibles. Y ella de repente me decía, hijo, esa chica no me gusta. Y yo me acuerdo que me costaba trabajo.
Y en algún momento hasta lágrimas derramé. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer tu voluntad, pero obedecer es someter tu voluntad a la voluntad, en este caso, de tus padres. Cuando mi mamá conoció a Sandra la primera vez que la vio, mi mamá me dijo: hijo, esa chica me gusta para ti. Y fue un sí para mí, porque yo te he platicado. La primera vez que yo vi a Sandra me gustó, pero yo no dije nada. Pero yo, cuando oí a mi mamá, y entonces ella me dijo: oye, hijo, esa muchachita que está ahí de ojos verdes, ¿quién es? Dijo: pues me gusta para ti, me dijo así. Entonces yo dije: ok. Entonces tú entiendes la voz de Dios a través de tus padres. Mira, te voy a llevar a otra escritura. Romanos capítulo 13, versículo 1. Y el apóstol Pablo está hablando aquí un principio de autoridad espiritual. Y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona. Repite conmigo: toda persona. La pregunta es: todos los que estamos aquí, ¿hemos aprendido a someternos a la autoridad? Porque si bien es cierto, hoy estoy hablando a jóvenes que digo: sométanse a sus padres, ¿qué contigo como adulto si has aprendido el principio también de autoridad? Porque el problema no es que yo solo diga: obedéceme. El problema es cuando tengo un padre que no se somete a la voluntad de Dios. Ahora, joven, eso no es un pretexto para que tú no te sometas, porque Dios actúa por principios y no por circunstancias. Pero yo como hombre, como adulto, debo de entender el principio de autoridad. Dice: no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, es Dios quien estableció el principio de autoridad. Y yo debo de reconocer las autoridades que hay sobre mi vida. Dice: y las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Dios establece autoridades. Dios establece autoridades espirituales, como pueden ser los padres. Dios establece pastores, líderes, gente que tú puedes tener que inspire tu vida como un consejero. Pero también hay autoridades civiles, un gobierno, ¿verdad? Toda autoridad, un jefe de trabajo, toda autoridad Dios la ha establecido. Es un principio. Y debo de entender que obedecer la autoridad va a bendecir mi vida. De modo, dice Pablo, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. O sea, quien desobedece la autoridad, desobedece a Dios. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios: Señor, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, cuando mi voluntad no la someto a mis padres. Mis padres son mi autoridad. Y mientras ellos estén, ¿verdad?, tú siendo joven, estando bajo su techo, ellos tienen una voz importante. Yo lo dije en las reuniones anteriores. Yo doy gracias al Señor por la vida de mis padres, de mi papá, porque todavía está conmigo. Y sabes, para mí Él es un consejero. Y cuando yo tengo que tomar decisiones importantes, yo voy con Él. Ahora, Él no me va a decir lo que tengo que hacer, pero yo he aprendido a escuchar el consejo. Yo tengo a mis pastores, los pastores Holland, que también escuchamos el consejo. Hermano, la vida se trata de reconocer autoridades sobre tu vida. Tú no puedes caminar solo por la vida. De hecho, la Biblia dice: ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, no es que yo soy tonto, no es que yo no puedo decidir, no es que yo no puedo caminar por la vida, pero el éxito de mi vida ha sido reconocer autoridad espiritual sobre mi vida. Y cuando yo reconozco autoridad, puedo ser autoridad sobre los que están debajo de mí. Entonces, como padre, yo debo de entender esto. Dice: los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Otra versión dice: serán castigados, recibirán su merecido. De tal manera que nosotros tenemos que entender lo que es la autoridad
en nuestras vidas. La Biblia también nos habla de obedecer a nuestros pastores, porque los pastores velamos por tu alma, nos preocupamos porque camines en el camino correcto y así, por eso las autoridades son importantes. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, la pregunta es: ¿tienes autoridad sobre tu vida? Yo como pastor, por eso estoy enseñándote. Yo podría decir: yo ya salí, mis hijos ya se casaron, mi matrimonio está bien, pero es mi responsabilidad enseñarte. Jóvenes, tú no puedes creer que solo en esta decisión lo vas a lograr o vas a hacerlo bien. Es importante oír la voz de tus padres. Y a veces, como te decía, papá o mamá te pueden decir: hijo, no estoy de acuerdo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer tu voluntad o vas a hacer lo que Dios está hablando detrás de esa autoridad? Porque no nos gusta que nos digan que no, porque nuestra naturaleza es: lo hago a mi manera, como quiero, a la manera que quiero. Pero es someter mi voluntad y creer que Dios tiene el control. En la Biblia, hijos desobedientes vivieron vidas cortas o caminaron en maldición. Por poner algún ejemplo, ¿verdad? ¿Recuerdas a Cam, el hijo de Noé, que deshonró a su padre? Esaú fue un hijo desobediente. Sansón fue un hijo desobediente. El hijo de David, Absalón, que quiso tomar el trono de su padre, murió. Y podríamos mencionar muchos más. Jóvenes que no obedecieron la autoridad y fueron maldecidos, vivieron vidas cortas. Entonces, te quiero decir algo: Jesús es el modelo de obediencia. Jesús es nuestro modelo de obediencia. Y sabes, Jesús fue obediente a sus padres terrenales y Jesús fue obediente a Dios. Ahora, Jesús como hombre. Jesús como hombre, así lo dice Hebreos, tuvo que aprender a obedecer. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y quiero que vengas conmigo en la Escritura. En Mateo 26, 39. Y te voy a hablar un poco acerca de este momento cuando Jesús está en Getsemaní. Y Él está esa madrugada orando, pidiendo al Padre solo una cosa. Y mira lo que dice. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Me quiero detener aquí, porque Jesús en su humanidad, Él sabe que tiene que cruzar un momento difícil. Él sabe que tiene que ir a la cruz, pero en su humanidad Él no lo quiere hacer. Jesús está pidiéndole a Dios: Señor, no lo quiero hacer. Hay miedo, hay temor, yo no sé lo que viene delante, pero Jesús como hombre le está diciendo al Padre: papá, no lo quiero hacer. Pero dice: pero no se haga mi voluntad. Y precisamente eso es obedecer. Cuando tú decides someter tu voluntad a una voluntad mayor, que en este caso Dios está sobre Jesús, le dice: no se haga mi voluntad sino la tuya.
Y sabes, el momento en que Jesús en Getsemaní va a tomar una decisión tan importante. Mira, la salvación entendemos que es cuando Él murió por nosotros, pero la determinación de ese momento fue en Getsemaní. Y mira lo que dice Pablo en Romanos, estaba leyendo en el capítulo número 5, en el versículo número 19. Y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sabes cuál es el tema de la humanidad? ¿Sabes cuál fue el tema por el cual nuestros padres perdieron todo lo que perdieron y toda la humanidad cayó en maldición? Por la desobediencia. Repite conmigo, desobediencia. La desobediencia trajo maldición a la humanidad. Y Jesús tiene que pasar algo como hombre. Y el momento más crítico para Jesús antes de ir a la cruz es si va a obedecer la voluntad de Dios o va a hacer su propia voluntad. No es cuando ya va camino a la cruz. Yo sé que fue doloroso, yo sé que fue difícil, pero Jesús en ese momento tiene que determinar, ¿voy a obedecer al Padre o voy a hacer mi voluntad? Y ahí Jesús estaba luchando en su interior. ¿Sabes? El tema de la salvación y el tema del máximo ejemplo de Jesús para nosotros es el tema de Getsemaní, estando ahí, cuando Él está sudando gotas de sangre, cuando Él está luchando consigo mismo, cuando Él como hombre, porque mira, Jesús se despojó de su divinidad. Jesús, dice la carta a los Hebreos, padeció igual que nosotros, sufrió igual que nosotros. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Jesús está ahí y tiene que decidir algo en donde el futuro es incierto. Jesús no sabía lo que venía, sí sabía que iba a morir, pero hay un futuro incierto, porque la obediencia, escúchame bien, siempre te va a hacer dar un paso de fe. Porque obedeces lo que dices, bueno, lo voy a hacer porque creo. Porque dices, a lo mejor mi papá está mal, pero Señor, yo creo en ti. Señor, tú eres fiel. Señor, yo voy a obedecer. Porque el principio de obediencia Dios lo va a respaldar siempre. Siempre. No importa que tu papá, que tu mamá sean diferentes, sean raros, se les va el avión, lo que tú pienses, Dios va a respaldar el principio y a través de ellos Dios va a bendecirte. Amén. Sí, dar un aplauso al Señor. Y Jesús está en Getsemaní. No sabe lo que viene. No sabe el dolor, el sufrimiento, los clavos, todo lo que venía. Pero ahí está Él sudando sangre. Porque el tema es la obediencia. Porque por un hombre que desobedeció, todos fuimos maldecidos. Entonces tenía que ser por un hombre que obedeciera para que todos fuéramos bendecidos. Y cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, eso es obediencia. Y cuando Él se levanta y dice, está bien, lo que viene fue doloroso, pero Jesús ya había vencido en Getsemaní. Cuando Jesús está en la cruz y Jesús mismo le grita al Padre y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque realmente Dios se había apartado de Jesús. Primera vez en su vida como hombre que el Padre deja a Jesús solo, porque Él ha cargado el pecado de toda la humanidad. Y Dios es santo. Y Dios da la espalda al Hijo. Y la ira de Dios es sobre Jesús. Pero todo eso que Jesús acaba de pasar, Él no lo sabe como hombre. Pero lo único que Él creyó o que decidió fue ser obediente a papá. Porque el papá tiene control de todas las cosas. Obediencia, querida iglesia, es algo que yo decido como cristiano, como hijo de Dios, a la autoridad que Dios me ha dado. Y cuando se trata de un tema de con quién me voy a casar, yo tengo que creer
que Dios tiene el control. Muchos me dirán, pastor, pero es que si usted conociera a mi mamá, todas las que le presento me dice que no. Qué bueno, pues es no. Pero el día que viene de Dios, tú lo vas a ver. Yo recuerdo Sammy, nuestro hijo mayor, y he platicado cómo fue complicado con él, siendo adolescente. Pero él, cuando ya estaba en el instituto estudiando, él un día nos llama y me dice, papá, conocí una chica aquí en el instituto. Quiero entrar en un cortejo con ella, quiero conocerla, te quiero pedir permiso. Y entonces yo le dije, ok, hijo, pero yo no la conozco, quiero, pues aunque sea verla por video, porque él estaba en Dallas. Y no sé si fue en video o fue en foto, pero oramos y Dios nos dio paz. Y entonces yo le dije, hijo, tenemos paz, solo te pido, haz las cosas bien. Y me dijo, sí, papá, yo lo voy a hacer bien. A los días me llama y me dice, papá, quiero ir a hablar con los papás de ella. Y ellos viven en Miami. Entonces quiero ir a hablar porque quiero hacer algo serio. Jackie me ha pedido que vaya con sus papás, porque sus padres de Jackie, como buenos padres cristianos, siempre la protegían, la cuidaban. Y entonces Jackie siempre era no, no, no. Y Jackie decía, es que mi papá siempre dice no. Pero Sammy, ve a Miami con mis papás. Entonces Sammy me dijo, papá, voy a ir. Le dije, hijo, que Dios te bendiga, échale ganas. Y hasta le di un consejo. Y le dije, cuando llegues, lo primero que vas a hacer es hablar con los papás, porque va a ser muy feo que te la pases 3 días ahí con la incertidumbre de papá, qué querrá, qué pensará su papá. Vas a llegar y en la noche cenas con ellos y hablas con ellos. Y entonces así fue. Samuel llegó, dijo, señores, hermanos, soy Samuel, me gusta su hija, quiero empezar un cortejo con ella. Y se aventó, ¿no? Y el papá le dice, Sammy, quiero decirte que estamos de acuerdo. Y cuando él le dice eso, Jackie dijo, wow, nunca había pasado. Pero cuando es la voluntad de Dios, escucha bien, cuando estás en la voluntad de Dios, ese es el paso de fe. Y de ahí todo se fue dando. ¿Sabes? Ese es un tema que tú tienes que vivir en carne propia. Yo te puedo decir, es real, Dios respalda la autoridad, Dios bendice la obediencia, yo lo he vivido y yo he aprendido ello. Yo no camino solo por la vida, y no es porque sea un tonto, es porque he aprendido el principio de autoridad sobre mi vida. Yo honro la vida de mis padres que todavía están con nosotros, y yo honro a mi padre, y cuando tengo que pedir algún consejo o algo, voy con él, porque para mí él representa una voz. Tengo a mis pastores, no estoy solo, porque he entendido el principio, y a veces he recibido nos y he aprendido, y ya no tengo el tiempo para seguirte contando más ejemplos, pero sabes, el punto es este, hermano, es una decisión que tú tienes que tomar. Joven, señorita, si un joven llega, ¿verdad?, te dice, ¿quiere ser tu novio? Dile, sí, ve con mi papá. Ve con mi papá. No en oculto. No que está deshonrando a tus padres. No entiende el principio, no es maduro, no ha entendido el tema que estamos hablando. Un joven que no honra a los padres de la chica no te va a honrar a ti. Es un joven que ha aprendido a caminar solo. Y señoritas, aprendan a honrar a sus padres y entiendan que si ese joven te dice, sí, vamos a ser noviecitos y mira, que nadie vea, y te lleva al oscurito y quiere pasarse de listo, no le importas. Solo se quiere aprovechar o pasar el momento. Finalmente, hermano,
Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. Si deseas casarte, si deseas iniciar una relación en la voluntad de Dios, involucra a tus padres, involucra a líderes espirituales, rinde cuentas, no camines solo, amigos que te aman, gente que es relevante en tu vida. Cuando mi hijo inicia el cortejo, un día me dijo: papá, te quiero decir y te quiero pedir permiso que voy a rendir cuentas a un pastor Rolando se llama, que es el pastor asistente en Mundo de Fe allá en Dallas, con el pastor Tim. Queremos rendir cuentas al pastor Rolando, queremos rendir cuentas a Hugo y a Tati Martínez, los directores del instituto, queremos rendir cuentas a ellos. Y yo les dije: hijo, está bien, rindan cuentas, aprendan a rendir cuentas. Y ellos caminaron la manera correcta. Cuando es la voluntad de Dios, tú vas a ver la bendición de Dios, tú vas a ver la provisión de Dios, tú vas a ver la dirección de Dios, cuando todo resulta bonito. Pero para ello tú tienes que creer esta verdad, porque si tú dices: no, yo lo voy a hacer a mi manera, entonces tal vez te vas a equivocar. Y si tú lo haces en contra de tus padres, ya lo vimos, la desobediencia te va a ir mal, la obediencia te va a ir bien. Nuestros padres, jóvenes, son una voz de Dios para nosotros, y es algo que tenemos que aprender. Adultos, aprende a ser obediente también. Sométete a autoridades, busca gente que inspire tu vida. No camines solo, porque hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Esta tarde yo quiero que podamos orar, y yo quiero que tú puedas tomar este tema en tu corazón, obedeciendo a Dios. Cierra tus ojos y piensa por un momento en Jesús en Getsemaní. La obediencia de Jesús fue esa: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él pudo haber hecho su voluntad, pero Él tenía una autoridad mayor en esta tierra como hombre, y era la voz de su Padre. Y ahí en Getsemaní fue donde Él ganó todo lo demás que vino. Lo pudo pasar porque ya había obedecido a su Padre. Aún Isaías dice que Jesús verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Wow, eso me llena de gozo. Que hoy Jesús está mirándote a ti, mirándome a mí, y sonríe y dice: valió la pena ser obediente, valió la pena dar mi vida por la humanidad, valió la pena salvar y reconciliar a este mundo con mi Padre. Señor, esta tarde quiero pedirte que tú nos enseñes esta verdad. Perdónanos porque hay tanto de nuestra naturaleza rebelde, desobediente. Señor, porque es nuestra naturaleza, pero decidimos someter nuestra voluntad, sí, a ti, pero Dios, también a las autoridades que has puesto en nuestra vida, porque entendemos, Dios, que la voz tuya se revela a través de ellos. Señor, el mundo nos ha enseñado otra cosa. Padre, este principio pareciera diferente, raro, loco, pero Dios, a la luz de tu palabra, el principio de la obediencia a la autoridad trae bendición, y es más que un eslogan que podemos decir. Señor, que en verdad obedezcamos, que en verdad entendamos, Señor, que la decisión más importante, papá, mamá, pueden estar ahí, ayudar, apoyar, dirigir, aconsejar, y tal vez era un no
a veces, Señor, que aprendamos a entenderlo. Señor, que dobleguemos nuestro duro corazón, que a veces cree tener la razón, que a veces, Señor, piensa que todo lo sabe. Perdónanos, Señor, porque siendo desobediente a la autoridad, somos desobedientes a ti. Perdónanos, Señor, porque creyendo que hacemos algo bueno, cuando desobedecemos a los padres, traemos maldición, acarreamos maldición a nuestra vida. Señor, perdónanos, por favor, y ayúdanos. Ayúdanos a entender esta verdad. Ayúdanos a dar el paso de fe, a creer que tu palabra es verdad y que si tú lo dices, lo vas a hacer. Señor, que experimentemos tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Que entendamos que nuestros padres, por el simple hecho de tener más años, tienen experiencia. Señor, hay una voz ahí de experiencia, que han vivido cosas que no hemos vivido. Señor, que eso simplemente nos ayuda a entender que hay una voz que podemos escuchar. Pero también, Señor, estás tú detrás de ello. Y como jóvenes, Señor, o jóvenes aquí que hay, y adultos, Señor, ayúdanos a caminar haciendo tu voluntad. Te lo pido, Padre. Te pido que podamos vivir en esta tierra, en este tiempo, Señor, de vida, una vida abundante, una vida correcta, siendo obedientes, honrándote, haciendo lo que tú nos pides, Señor. Que el Evangelio sea una realidad al corazón. Que el Evangelio sea lo más valioso que hemos tenido en la vida, Señor. Que nuestra pasión, nuestra obediencia por tu palabra nos invite, Señor, a retar la fe de lo que muchos no lo hacen. Pero hoy, joven, señorita, te estoy invitando a retar esa fe, ese creer, ese paso de fe. Y que tal vez tengas que romper relaciones, tal vez tengas que decidirlo. Hazlo creyendo que Dios está ahí. Y no camines por sentimientos y emociones solamente. Camina por principios. Y los principios te llevarán más lejos de lo que imaginas. Porque los sentimientos se van a acabar pronto. Y te darás cuenta que te equivocaste. Porque el mayor engaño del ser humano es su corazón. Es engañoso y perverso más que todas las cosas. Los principios son los que te llevan a vivir una vida abundante. Y el principio de la autoridad espiritual, de la obediencia a la autoridad, te va a llevar muy lejos. Te va a permitir tener éxito en la vida. Te va a permitir lograr grandes cosas, porque Dios honra la obediencia. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor. Que Dios bendiga tu vida. Escucha este canto y díselo con todo tu corazón a Él. Y dile: Señor, te entrego mi corazón. Te doy mi vida. A mi vida te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.